Bienvenidos a nuestro canal de YouTube Arquitectura en Primer Plano, un canal pensado para vos que te gusta la arquitectura, el diseño y la construcción. En nuestra sección Proyectando tenemos una entrevista online con Victoria y con Mauro desde Córdoba y Río Negro. Ellos hace muchos años que se dedican a la arquitectura. En esta ocasión nos van a mostrar una forma muy particular de usar el ladrillo para realizar viviendas unifamiliares. Vamos a compartir la nota. Entonces, mi nombre es Victoria Joyson, soy arquitecta, egresada de la Universidad Católica de Córdoba y junto con Mauro conformamos el estudio Joyson Pedrasoli. Hace más de 16 años trabajando juntos en dos locaciones diferentes, Patagonia, General Roca, Río Negro y Córdoba Capital. ¿Qué tal? Yo soy Mauro Pedrasoli, también arquitecto egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Ahí es donde con Victoria creamos un vínculo, nos conocemos y un poquito más tarde empezamos a trabajar juntos y generamos este estudio en forma conjunta. Y a partir de ahí, creciendo, cada uno en su locación, Victoria en General Roca, en Río Negro, y yo en Córdoba, donde estoy ahora. Trabajando esta particularidad que nos distingue un poquito, que hace ya 16 años que nosotros teletrabajamos y lo hacemos desde hace mucho tiempo, pero hemos ido evolucionando bastante con esta forma de trabajo, aprendiendo. Nosotros también trabajamos con un estudio de ingeniería de la misma metodología, con especialistas con la parte de iluminación del mismo modo, y logramos crecer en nuestra infraestructura de esta manera. Tener roles dentro del estudio es fundamental para justamente optimizar tiempos y poder llegar a los objetivos de manera rápida y concreta. También coincidimos con Mauro que somos docentes los dos, así que eso hace que dividamos nuestro tiempo de estudio con la universidad. Nuestro servicio, particularmente lo que hacemos en el estudio, nos concentramos bastante en solamente proyecto y dirección técnica y dejamos de alguna manera de lado la parte administrativa o administración de obra, y eso nos permite de alguna manera concentrarnos mucho en hacer bien la tarea de proyecto y dirección. Llevar adelante la dirección de obra de nuestros propios proyectos es realmente, darle el cierre, ver cómo crece lo que en algún momento estuvo solo en pantalla, y además acompañamos a nuestro comitente hasta el final, haciendo que el proyecto llegue, como se propuso inicialmente, a su fin. Nos gusta decir que nosotros tratamos de proponer una arquitectura con sentido común, ¿no? Que tiene que ver con proponerle al cliente una arquitectura que tenga que ver con el entorno donde está sentado, y eso también tiene que ver mucho con la disponibilidad de materiales, la disponibilidad de mano de obra, el tipo de clima que tiene el sector, la orientación del lote, es decir, todos estos componentes que por ahí, si no se ven, podemos llegar a tener errores en la arquitectura que estamos proponiendo, y estos errores después van a ser solventados de alguna manera forzosamente mediante el uso de exceso de electricidad o de aire acondicionado, por ejemplo. El comitente llega al cliente con un bagaje, una mochila grande de imágenes. Hoy Internet permite llegar a cualquier lugar del mundo y poder visualizar muchísimos lenguajes arquitectónicos. Muchas veces esa imagen es muy alejada del entorno donde va a estar implantado el proyecto. Entonces, en la fase de proyecto, nosotros intentamos convencer al cliente, y convencer en el sentido de que entienda de que todas las decisiones que vamos tomando, ya sea aventanamientos o fachadas que se cierran o que se abren en determinadas orientaciones, tienen que ver con una economía después de la vida de la vivienda, en el caso de que sea vivienda. Siempre tenemos como eje de proyecto tener muy en cuenta el emplazamiento, el entorno donde va a estar ubicado el proyecto. Entonces, de alguna manera, esa adaptación que tenga que ver con encontrar y leer el cliente en el concepto que quiere transmitir, y de alguna manera poder volcar eso en una arquitectura propia, que sea más vernácula, que tenga que ver con nuestro entorno y que de alguna manera también tenga un envejecimiento, una vida útil un poco más digna, ¿no? Una arquitectura que tenga una vejez
digna y que tenga que ver con el entorno. Mucha gente llega al estudio con una idea muy clara y otras veces no. Hay que pasar por un tamiz todo ese bagaje de información, poder identificar a dónde hay que llegar o qué es lo que pretende atrás de esas imágenes y traducirlo con resoluciones, materiales y tecnologías propias. Continuando un poco contándoles un poco cómo es nuestra manera de trabajo, con Victoria nos gusta mucho, le damos mucha importancia a la orientación de la vivienda o de la pieza de arquitectura, ya sea cualquier tipología que estemos trabajando, la orientación que tiene que ver con la inteligencia, esta que hablábamos al principio, el sentido común que tiene la implantación de la obra de arquitectura en el lote, que tiene que ver no solo con el clima, sino con el paisaje circundante, pero sobre todo sí con esta inteligencia de la arquitectura en las orientaciones. Entonces, siempre buscan, tanto en Córdoba como en Río Negro y bueno, en todas las otras provincias que hemos tenido la posibilidad de trabajar, pasa la misma situación. Es decir, los espacios sociales siempre es buscar abrirlo lo más posible al norte y cerrarnos mucho al sur, porque el sur está bastante castigado. Entonces, una obra que sea inteligentemente implantada debiera buscar todos los espacios sociales en esa orientación, y de esa manera también va a estar bien bañada por una iluminación natural y va a tener a la materia luz como propia de la arquitectura. Y así también ser conscientes de la orientación este y oeste, de la cual tenemos que tener bastante cuidado. Y bueno, hay recursos como para tamizar esa luz para que cuando llegue e impacte en la obra sea beneficioso para que el ambiente generado dentro de la arquitectura sea un ambiente que genere alguna atmósfera de algún tipo, ¿no? Y al ser conscientes de este tipo de orientaciones y de la implantación de la obra en el sitio, vamos a poder también climatizar la obra y a iluminarla de una manera mucho más natural y no depender tanto de los medios mecánicos. Entonces, la inteligencia de la arquitectura para nosotros nace en ese momento de proyecto en el que nosotros decidimos implantar la obra de arquitectura de algún sitio, de algún modo, justamente buscando estas orientaciones. Lo ideal dentro de un proceso de diseño sería acompañar al cliente desde la elección de su parcela. Sería como la situación ideal para nosotros, porque de esa forma podemos ayudarlos en esto de quizás el planteo es de una casa introvertida, una casa que no tenga visuales hacia el exterior, y al elegir un lote que quizás tenga frente norte, eso es una complicación a la hora de ejecutar el proceso de diseño. No es que sea imposible, pero sería mucho más provechoso elegir un lote que tenga un frente sur si pretendo tener una casa que mire hacia adentro. No siempre será que podemos acompañarlo desde el paso cero, pero aún así, teniendo en cuenta norte, sur, este, oeste, logramos, especialmente en la zona donde las parcelas son amplias, ubicar los locales de primera, segunda, tercera categoría con su orientación correcta. De la misma forma hemos empezado a proyectar y a investigar sobre las tecnologías propias de nuestro entorno. Tanto Córdoba como General Roca, Río Negro tienen una trayectoria y una historia con el ladrillo visto. Sí, nosotros hemos como evolucionado bastante con esta tecnología que es de antaño y está muy utilizada. De hecho, tenemos grandes referentes como el Eladio de Este en Uruguay, Rogelio Salmona, el Tobo Díaz en Córdoba tiene una impronta muy fuerte en la ciudad que hace una arquitectura de ladrillo visto que forma parte del paisaje urbano que todos reconocen. Y a nosotros nos gusta mucho utilizar el ladrillo porque es un material muy noble que generalmente encontramos mano de obra muy hábil para trabajarlo, entonces nos permite investigar un poco en nuevas formas de traba o nuevas texturas o imponernos un poquito bajo el uso de la luz y ver cómo esta textura va cambiando con el movimiento del día o con los cambios horarios y de distintas temporadas. Esta materia del ladrillo lo trabajamos, como decimos, conjuntamente con la luz y conjuntamente con el paisaje, porque de alguna manera esa obra de arquitectura que nosotros diseñamos tiene que formar parte del paisaje y no tiene que agredirlo. Entonces nos parece bastante coherente esto. Otra ventaja que tiene el uso del ladrillo o de la materia en su
metodología en bruto es el bajo mantenimiento. Y esto le da, como decíamos anteriormente, una vida útil un poco más noble a la obra de arquitectura. Sí, nosotros el ladrillo, lo que comúnmente se llama ladrillo de campo, tenemos los hornos cerca, así que la mano de obra, el material es accesible, es de fácil acceso, no tenemos costos extras por traslado, tenemos de primera, segunda y tercera categoría la posibilidad de elegir tonalidades y también dimensiones. Lo que hemos logrado también es mejorar muchísimo las prestaciones térmicas del ladrillo, proponiendo muros mixtos. El ladrillo cerámico hueco nos otorga todos los valores que necesitamos con aislación térmica y lo estamos usando de forma mixta con el ladrillo de campo para lo que sería fachada, lo cual le da también y le otorga mucha aislación acústica. Porque tiene también que ver con una tecnología, es decir, la obra de arquitectura se torna inteligente con la economía del lugar, ya que la mano de obra es la apta y no tenemos que importar mano de obra de ningún lado, que se podría hacer, pero es económicamente poco rentable. Por eso estamos hablando de recursos de la zona, con mano de obra de la zona, y esa combinación es lo que nos da un resultado muy viable. En la zona cualquier constructor maneja el módulo del ladrillo visto con facilidad, dándole indicaciones de algunos tipos de cambio para hacer de este material algo contemporáneo, porque en general es un material que se asocia mucho a una construcción de otras décadas. Entonces también hay una charla previa con el cliente diciéndole, bueno, tenemos este recurso que durante muchos años se usó y ahora lo vamos a implantar de otra forma para hacerlo contemporáneo, para poder investigar tamices, para generar muros cribados, para generar nuevas tramas. Bueno, y la verdad que los resultados hacen de una arquitectura perdurable en el tiempo, con un envejecimiento bello y con cero mantenimiento. Sí, esa es nuestra búsqueda permanente, la investigación en conjunto con el cliente que nos va permitiendo de alguna manera también evolucionar con ellos y darle, como decía Victoria, este lenguaje contemporáneo, que es un poco lo que estamos buscando como estudio. No quedarnos en el ladrillo como se usaba hace 20 años o 50, sino empezar a experimentar de alguna manera y también combinarlos con los recursos arquitectónicos que podemos, que tienen que ver justamente con esto de buscar el confort térmico o acústico de la obra de arquitectura, ya sea con las galerías o con los parasoles o con las aislaciones térmicas. Es decir, este elemento arquitectónico va empezando a combinarse de alguna manera que, bueno, enriquece la obra toda y genera atmósferas más enriquecedoras, ¿no? Claro, tal cual, nosotros estamos hablando mucho de tecnologías y de materiales, pero en realidad todo tiene la finalidad de hacer de nuestras obras de arquitectura espacios que emocionen, espacios que generen atmósfera, que realmente uno esté ahí y tenga ganas de quedarse, no solamente en la arquitectura de vivienda, sino también nos ha tocado trabajar sobre arquitectura de salud, donde es fundamental que sean espacios que no se vivan como espacios solamente de paso, sino que realmente mientras uno los está disfrutando se sienta menos. Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta charla con el estudio Joyson Pedrasoli. Si tienen alguna duda pueden contactarse con nosotros a través de nuestro Instagram, seguramente aparecerán los datos del estudio. Disfrutamos muchísimo lo que hacemos, nuestro trabajo tiene que ver con el disfrute, así que esperamos que también les haya gustado esta charla. Les agradecemos mucho de nuevo el habernos dado el espacio y los esperamos en nuestros estudios, para ser parte de alguna manera de los sueños de ustedes y proyectarlos juntos. Gracias. Gracias por llegar al final de nuestro video. Recordá compartirlo, darle me gusta y suscribirte haciendo clic en el logo de aquí abajo.